Capítulo 9. Focalización y punto de vista. Más allá del modo que adopte la enunciación y la narración, la historia siempre es contada de una determinada perspectiva. Esto es, todo relato posee formas de regulación de la información narrativa al fin de crear diferentes efectos. Dos tipos de formas de regulación. 1. Sorpresa. La información que posee el espectador está limitada al saber de los personajes y de allí proviene su sobresalto. Por ejemplo, cuando explota una bomba y los personajes, por ende el espectador no sabía. 2. Suspenso. La información privilegia al espectador ya que sabe más que los personajes y por ello puede participar de la escena de modo diferente. Focalización. La entenderemos como un punto de vista cognitivo. En un relato la focalización puede ser a focalización cero. Cuando el relato no está focalizado, en el cual no existe un punto de vista determinado, en la literatura esto se conoce como narrador omnisciente, el cual sabe todo y dice todo. En este caso el enunciador mira a los personajes por encima, sabe todo de ellos y se lo da a conocer al destinatario. Para definirlo se recurre a la fórmula EP, el saber del enunciador y por lo tanto del espectador es mayor que del personaje. Variante de la focalización cero es la focalización espectatorial. En este caso el narrador no solo sabe más que los personajes sino que utiliza de manera selectiva el saber que tiene para otorgar mayor información al espectador que a los personajes. Ejemplo. Pantalla dividida o el montaje paralelo. B. Focalización interna. En este caso el enunciador, y por ello el espectador sabe tanto como el personaje, se la conoce como visión com, este es la fuente de información narrativa. Se la describe con la fórmula E igual P, el enunciador no puede contar, mostrar, más de lo que sabe el personaje. Esto en cine se puede lograr de tres formas. 1. Con la voz en off que narra el punto de vista del personaje. 2. Mostrar solo lo que el personaje ve. 3. Centrar las escenas en el personaje focalizador. Esta focalización además puede ser fija, cuando se mantiene siempre en el mismo personaje, variable, cuando hay más de un personaje focalizador y estos se alternan entre sí, múltiple, cuando los sucesos son contados de uno o más puntos de vista diferentes. C. Focalización restringida o externa. Hay un narrador extradiegético que sabe menos que los personajes, se trata de una visión desde afuera, en la cual el narrador no tiene acceso a los pensamientos o sentimientos de sus personajes. Esto limita de manera notable al espectador. Para definirlo recurre a la fórmula NP. El personaje sabe algo que el enunciador y por ello el espectador no sabe. Es posible encontrar esto cuando el personaje lee una carta que el enunciador no muestra o escuchan una conversación telefónica sin poder escuchar lo que se dice. Ocularización. Punto de vista óptico. Es decir, la relación entre lo que la cámara muestra y lo que el personaje ve. Encontramos 1. Ocularización interna. El plano está anclado en la mirada de un personaje, esto se logra a través de dos posibilidades. 1. Se recurre a un raccord de la mirada, un plano de los ojos del personaje, vemos lo que él ve. 2. Se marca la mirada en la imagen. La presencia de un ojo que mira, sugiere la mirada sin mostrarla, solo funciona la imagen está afectada por una deformación, por ejemplo. Si está borracho, visco, miope. 2. Ocularización cero. En esta ningún personaje se reconoce como fuente de imagen, no está vinculada a ningún personaje. Se convoca la presencia de un gran imaginador el cual se evidencia tanto en las tomas no marcadas. Se trata de mostrar intentando que se olvide el aparto de filmación, es lo que se ve en el cine comercial, como en las tomas marcadas.
Es común en un cine contemporáneo donde se quiere hacer visible la mediación de la técnica, el aparato de filmación. Auricularización. Es la percepción auditiva. El cine sonoro también es fuente de información para el espectador, por ello Gaudrea y Host establecen esta clasificación. 1. Auricularización interna. El espectador escucha a través de los oídos del personaje. Puede suceder que sea difícil de identificar si el sonido está en el ambiente o se filtra del oído del personaje. 2. Auricularización 0. En ella la intensidad de la banda sonora está sometida a las variaciones de la distancia aparente de los personajes y la mezcla hace variar los niveles obedeciendo a razones de inteligibilidad. Ejemplo. Se baja la música para dejar paso a un diálogo. La ocularización y auricularización sirven para apoyar el régimen de focalización elegido, aunque puede ocurrir que se presenten contradicciones o juego entre ambas.